queremos darle la bienvenida a este nuevo espacio Fe Pública, ya que vivimos tiempos de cambio, tiempos que requieren de que nuestra fe sea influyente en distintos espacios. Aquí, en Fe Pública, vamos a conversar de actualidad, contingencia nacional, siempre desde una cosmovisión cristiana. El libro de Salmos 119, versículo 126, dice: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Nuestra fe tiene que ser pública, incluso en los espacios de la sociedad. Así que les damos la bienvenida a este nuevo espacio, Fe Pública. Bienvenidos. Así es, les damos la bienvenida y como lo estábamos anunciando hace unos instantes, en este espacio Fe Pública vamos a conversar de actualidad y contingencia. Hoy, en este capítulo de estreno, tenemos grandes invitadas. Me acompañan en el estudio Carolina Gárate, quien es estudiante de Derecho, una activista muy reconocida, pro vida, pro familia, activista cristiana, por supuesto, y que también se ha desarrollado como conferencista en diferentes ámbitos, hablando de la actualidad y sobre todo de educación. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Judith. Muy bien, muy contenta de poder estar contigo hoy día en el programa. Muchas gracias por estar acá. También nos acompaña a su lado Carol Espinaza, quien es periodista de profesión, licenciada también en comunicaciones y que nos ha representado en distintas oportunidades. Atención, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, como candidata a alcaldesa, candidata también en uno de los procesos constituyentes. Bienvenida, Carol, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar acá en este novedoso nuevo inicio de programa. Sí, así es. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Y quiero que comencemos un poquito hablando de los últimos acontecimientos en nuestro país. ¿Qué les parece estos resultados de las primarias electorales que vivimos ya hace unos días atrás, donde resulta ganadora, aunque con poca votación, Janet Jara? No sé, Carolina, ¿qué te parece? Mira, creo que para el mundo cristiano es una buena noticia. ¿Por qué? Porque se concentró toda la izquierda radical en un muy poco porcentaje de personas. Entonces podemos ver que Janet Jara es una figura que no tiene fuerza. Entonces para nosotros eso es muy bueno. Vemos que Chile ha tomado un vuelco. Hoy día ya la izquierda está muy, muy debilitada. Y yo creo que es un tiempo hoy día de los cristianos de sacar buen provecho de esto, en el sentido de que como cristianos necesitamos reforzar los principios y valores, lo cual el Partido Comunista está en contra. Así que yo creo que son buenos resultados para nosotros. Así es. Y en esa línea, Carol, ¿tú lo tomarías como una victoria, como una derrota? ¿Qué te parece? Fíjate que, bueno, con Carolina concuerdo que es una oportunidad para el mundo cristiano, pero creo que da una señal importante de una desaparición del centro social. Por eso que fue tan impactante para Carolina Toá los resultados, porque ella estaba siendo apoyada por 4 partidos, a diferencia de Jara, ¿cierto? Entonces, también da una señal importante, y ella es muy carismática, a diferencia de Carolina Toá. Jara es carismática, entonces la duda que te da, digamos, el análisis que te hace reflexionar es: ¿la gente por qué vota? ¿Vota por carisma, sin importar el contenido que haya detrás? Y eso te hace pensar un poquito en reevaluar la postura de la derecha o del centro derecha para saber cómo expresar su posición, sus argumentos, su propuesta de una manera que la gente lo pueda entender, porque al parecer los argumentos atrás como que no le importan mucho más que sea simpática, amorosa, ¿me entiendes tú? Entonces son señales como complejas, porque ¿qué va a evaluar las personas al final? ¿Qué evalúa la gente? Así es, quizás no hay una autocrítica al trasfondo, a las propuestas. Incluso yo escuchaba también a otros comentaristas que analizaban mucho el hecho de que en la celebración no existiesen banderas de otro corte, sino que solamente las banderas chilenas. Entonces también se ha ido un poco mimetizando con otras propuestas. No sé,
¿qué opinión les merece a ustedes un poco las propuestas también desde el mundo cristiano? ¿Cómo nos vamos a enfrentar nosotros del otro lado, ¿cierto? Ya tenemos por la izquierda a Janet Jara, pero nosotros por el otro lado, si pudiésemos irle contando también a la gente que nos está viendo a esta hora, cómo va también el mundo cristiano, qué alternativas nos van quedando. Mira, yo creo que es importante que el mundo cristiano salga a la calle como lo ha hecho siempre. Aquí tenemos que unirnos. A todos los cristianos necesitamos que el mundo cristiano entienda de que hay que salir a la calle a trabajar. Y en eso somos expertos, porque hemos hecho un trabajo social siempre. Entonces es importante porque la señora Janet Jara, si bien, como decía Carol, es muy carismática, ella sabe que no tiene una fuerza real, pero va a salir a buscar el voto de la gente desinformada. Y eso es peligroso. Entonces nosotros, como cristianos y como buenos trabajadores de la calle, porque somos buenos para hacer campaña, ¿cierto?, para hacer ayuda social, necesitamos salir también a convencer a aquellas personas que no saben por quién votar de que tienen una posibilidad de gente con principios y valores. Yo creo que eso es importante. En el caso mío y de la gente con la cual trabajo, estamos dispuestos a dar todo para que este país tome el cauce que corresponde, el que se ha venido perdiendo, porque lo que se ha atacado en Chile son los principios y valores. Así y es. eso es peligroso. ¿Y como cuáles? Vamos hilando un poquito más profundo. Tú tienes ahí una pañoleta. A ver, conversemos un poquito de eso. Mi pañuelo, salvemos las dos vidas, por supuesto. Nosotros los cristianos entendemos de la necesidad de defender la vida del que está por nacer. Sabemos que la vida parte en la concepción y eso no es algo que nosotros creamos porque sí. O sea, la Biblia habla de estos temas, dice que el Señor nos conoció desde nuestras entrañas, desde las entrañas. Así es. Desde ahí nos conoce, pero además de eso estamos ligados 100% a la ciencia y la biología. La ciencia dice que en el momento de la concepción, cada uno de nosotros que hoy día estamos aquí, fuimos concebidos. No hay otro minuto, no hay otro segundo. Por lo tanto, estos niños que están siendo asesinados en el vientre de sus madres con el aborto en 3 causales, lamentablemente en Chile, tenemos que revertir esto. Yo creo que sí se puede. En derecho decimos, todo lo que se hace con una ley también se deshace con otra. Sí, a mí yo creo que lo que hay que tomar en cuenta acá es también ciertos conceptos que nos han querido quitar de nuestras manos, que es el concepto social. Entonces, cuando tú dices que eres social, te dicen, de izquierda. O cuando tú dices defiendo la vida o la familia, es de derecha. Y acá no pasa por eso. O sea, nosotros yo creo que somos lo más centro que puede haber, porque el mundo cristiano evangélico, desde los inicios de la patria de Chile, ha trabajado las poblaciones, la educación. Es más, los cristianos en el mundo fueron los que implementaron los derechos humanos. Sí. O sea, parte desde el protestantismo, los derechos humanos, parte la Cruz Roja, parte los hospitales, las universidades, desde el protestantismo. Pero vino alguien y nos robó todos esos méritos de mártires y de hombres y mujeres de Dios, para enrostrarnos simplemente una balanza valórica que probablemente es la que te quieren encuadrillar. Entonces, cuando tú defiendes ciertos valores, como que te tiran a ese extremo, ¿cierto?, de la balanza política que hoy tenemos. Y la verdad es que el mundo cristiano es más que los principios de la vida y la familia, sino que también hay un trabajo arduo social que es gratuito, voluntario y que le ahorra miles y millones de pesos al Estado. Y eso también hay que levantarlo como bandera de reconocimiento de los principios y valores, porque precisamente esta candidata, ¿cierto?, se está desenmarcando del Partido Comunista, ¿cierto? Viene en una metamorfosis muy extraña, ¿cierto?, camaleónica, donde ella ahora incluso está dispuesta a renunciar al Partido Comunista, pero ella desde los 15 años que milita allí, y cada joven comunista que hace una promesa al partido, la promesa es de ser fiel a los principios de Marx, de Hegel y todo este marxismo, digamos, que finalmente hablan de un no Dios, de empobrecimiento, porque al final tratan de que todos van a ser iguales, y la verdad es que si alguien trabaja mucho y tiene el fruto de su trabajo, no tiene por qué, digamos, puede ayudar a un otro, pero no tienen por qué usurparle todo lo que él ha trabajado para repartirlo entre gente que a lo mejor no quiere trabajar. Hoy incluso es tan literal lo que tú señalas que ayer, o sea, estos días, no recuerdo exactamente la fecha, pero la misma candidata señalaba y decía, me arrepiento de haber vestido una polera, ¿cierto?, que tenía consignas en contra de Carabineros. Sí. Entonces, hasta ese punto ha llegado este efecto de mimetizarse, y también yo creo que hay una reflexión detrás que tomó de Carol, que es que nosotros también
tenemos una gran fuerza y la tenemos en el ámbito social, en el ámbito valórico, y que de repente nos olvidamos de preguntarle al candidato, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué piensa? ¿Cuál es su compromiso en esta área? Y también de ir mirando un poquito más atrás la historia de aquellos que de repente van a conversar después con nosotros en este tiempo electoral, pero necesitamos estar informados. También yo quiero pasar a otro tema de actualidad, por supuesto. En estos días también la diputada Francesca Muñoz se levantó como abanderada presidencial del Partido Social Cristiano para luego, ¿cierto?, con el pasar del tiempo y el análisis, la reflexión de la alerta que significa de que Janet Jara esté pasando a la papeleta en el mes de noviembre, decide también brindar su apoyo a José Antonio Kast. Hay muchos candidatos también en el lado de la derecha. ¿Qué opinión les merece a ustedes de que se esté un poco acortando este espectro de candidatos y cómo se va viendo el panorama también para la elección de noviembre, perdón, Carolina? Mira, Judith, yo creo que esto fue una valentía tremenda, primero de la diputada Francesca Muñoz, porque la verdad es que la gente está tomando mucho cariño. La gente la empezó a conocer. Nosotros en el mundo cristiano no venimos de la élite y eso es algo que hoy día se valora. Si tú te das cuenta en política, ya tú no ves esos apellidos rimbombantes. Hoy día ha cambiado eso. Por lo tanto, ella era una novedad dentro de la política. Pero yo creo que fue la decisión acertada. Creo que era necesario. Mucha gente decía incluso queremos primarias en la derecha. En algún momento todos quisimos primaria en la derecha, pero no se dio para eso. Los candidatos no estaban dispuestos, entonces que ella haya tenido la valentía de bajarse es importante. Y segundo, haber elegido, porque la gente a lo mejor dice, ¿por qué no a otro candidato? ¿Por qué a José Antonio Kast y por qué no a otro? Bueno, aquí no es al azar. Aquí hay todo un estudio previo, aquí hay toda una visión país, qué era lo que más le convenía a nuestro país. Y segundo, aquí también tenemos que medir fuerzas. Eso es la política. Se pelea con fuerzas de un lado y de otro. Hay un tira y afloja. Entonces, si nosotros hacemos ese análisis, quien más fuerza hoy día, quien más posibilidades tiene de llegar a la segunda vuelta es José Antonio Kast. Por lo tanto, así lo señalan las encuestas, al menos por ahora. Y de una forma bastante potente. La subida que él tuvo y la caída de los otros candidatos, porque aquí igual teníamos otras alternativas. Nadie está diciendo que elegimos a otro porque el otro era malo. O que aún se ha elegido. Estamos en un proceso también que está viviendo el país. Así que yo creo que eso fue algo pensado en el bien de Chile y que yo creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado el partido. Carol, ¿es una decisión valiente para ti? Justamente, me quitaste la palabra de la boca. Yo creo que fue muy valiente de su parte y un gesto también de generosidad por un bien mayor que la propia candidatura de ella, que es el bien del país. Entonces eso demuestra también la madurez para enfrentar el escenario político que se nos viene, que no deja de ser complejo. No deja de ser complejo porque es triste. Yo miraba ayer un programa y veía a uno de los panelistas muy entristecido por esta desaparición del centro, por esta política que se vivió en los 90 de caballerosidad, de pese a que se tenían distintas posiciones, era muy caballerosa la política, de acuerdo, y hoy como que desapareció y la verdad es que está muy polarizado como está el mundo en general. Así que desde ese punto de vista yo agradezco el gesto de Francesca Muñoz. La verdad que no esperaba menos, estaba esperando ese gesto, digamos, para poder aunar fuerza, porque lo que se necesita ahora es unir al país en pos de un programa de gobierno que permita realmente la prosperidad en Chile, pero también el mantener y promover ciertos valores que se han perdido en nuestra nación. Y uno de esos valores es justamente la corrupción, la falta de ética y de moral, y también terminar con la delincuencia y la inseguridad que hoy se está viviendo tan grande en nuestro país. Sí, así es. Y ojo, que ser valiente, por supuesto, y que es uno de los quizás valores, si quisiéramos llamarlo así, que nosotros también abrazamos. No podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo y quizás continuar una carrera por, no sé, por ser de renombre o por buscar un favor personal. Eso no es así y ya se van, ¿cierto?, también acortando las opciones, al menos en la derecha. Aún queda tiempo todavía para la inscripción de las candidaturas. Esto va a ser en el mes de agosto. Las campañas comienzan en el mes de septiembre y las elecciones, para los que nos están viendo en su casa, son en el mes de noviembre. Así que aún nos queda tiempo para informarnos. Por ahora estamos analizando
al menos estos últimos acontecimientos, pero también como cristianos vamos a tener mucho que decir y quiero tomarme un poquito de lo que estamos hablando, que son aquellos temas relevantes para nosotros como cristianos. Y aquí está en el panel, ¿cierto? El día de hoy, dos mujeres que han dado una gran batalla. Carolina Gárate como conferencista y activista pro vida y pro familia, que también vamos a conversar un poco de lo que fue esta denuncia que se realizó hace años y que en la actualidad vuelve con estos libros dentro de las escuelas. Y también estamos con Carol Espinaza, quien además de ser periodista es fundadora de UMICH, que también es un ministerio que trabaja mucho con la infancia. Hablemos un poquito de educación. Acá tenemos en el centro estos libros, ¿cierto? Carolina, ahí si nos puedes contar un poco yo creo que muchos se acordarán de lo que fue este libro Detectives en el Museo. Ahí está, Detectives en el Museo. ¿Se acuerdan de este libro? Logo del Ministerio de Educación, entregado para niños de tercero básico, 8 o 9 años aproximadamente. Un texto que tiene un material muy complejo porque es a raíz de una pintura del año 1500, que se llama el Jardín de las Delicias Terrenales, así se llama, mira el título. Y es que lo dice todo. Así es, y es la pintura, de acuerdo a los expertos, más lujuriosa de la historia. Así está catalogada. Y tratando de, bueno, entre comillas, yo creo que aquí había una intención, por supuesto, no de enseñar pintura ni arte, sino que de sexualizar a nuestros hijos, y a medida que han pasado los años, después de esta denuncia hemos podido ir corroborando esto. No era solo que uno pensó que lo que estaba aquí dentro era nocivo para nuestros hijos, sino que es real. Es real. Hoy día... Perdón, ¿para qué niños? ¿De qué curso? 8, 9 años, tercero básico. Wow. O sea, tremendo, sí. Fue uno de los tantos libros que a través del Mineduc se incorporaron, porque también en el 2017 y 16 el Manual para Educadoras de Párvulo ya entregaba instrucciones sobre el manejo y la incorporación de la ideología de género y advertía a las educadoras de párvulo que tenían que sacar de su cabeza todo, digamos, conocimiento previo, moral, religioso, para poder enseñar una nueva postura. Y la nueva postura, no lo dice directamente, pero lo dice muy implícitamente, era que el niño es neutro y él podía de alguna manera comenzar a tomar una identidad según lo que él creía que tenía. Entonces ya empiezan a instruir a las educadoras de párvulo, parten después con Nicolás tiene 2 papás, después parte con una serie de instructivos sobre sexualidad incorporado a través del Ministerio de Educación por el móvil, que incorpora una serie de materiales educativos para la educación sexual, donde incorporan un glosario con términos que los niños no deberían ni siquiera saber todavía. No nos olvidemos del manual que se trató de incorporar en la Municipalidad de Santiago. 100 también. preguntas de sexualidad. Exacto, Sí. y después terminaron con este libro también que lo introdujeron. Entonces, esto no viene de ahora, no es de un año en particular. Esto es una corriente mundial, aunque nos traten de media rayada y como algo media así como casi Matrix y claro, paranoicas, sí. Pero viene, es un movimiento global contra Dios, contra los principios cristianos. Es algo que quienes son cristianos y nos ven, que aparece en la Escritura, que es parte de los últimos tiempos que estamos viviendo, sí. Pero no podemos quedarnos callados, porque ahí es cuando la palabra de Dios dice que el que sabe hacerlo bien y no lo hace, le es contado por pecado, el pecado de omisión. O sea, si yo sé que tengo la luz y todo, tengo que levantar una alerta, tengo que advertir del peligro, y ahí es donde mujeres como Carolina, otras tú, yo en mi caso y otras más amigas que tenemos y amigos, de alguna manera han querido levantar la voz y sentir también que representamos la voz de muchos. Así es, en pantalla siempre están apareciendo nuestras redes sociales. Si usted que nos está viendo en su casa tiene a lo mejor alguna denuncia, por favor, nos puede hacer llegar esa denuncia a nuestras redes sociales para poder orientarle en cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, si en la escuela donde estudia mi hijo, mi nieta, mi nieto, están instalando contenidos o materiales que no van acorde a mi fe, a mi derecho preferente de los padres, de mi persona como padre a educar a mi hijo, por favor, queremos también poder orientarles, y que está Carolina, Carol, Judith, quien le habla, a disposición de poder orientarle. Yo utilicé un concepto recién, si lo pudiésemos explicar un poco más, el derecho preferente de los padres. ¿Qué pasa cuando, o qué significa primero para los que nos están viendo este derecho preferente? Mira, primero decir que esto viene del año 2016.
El año 2016, el Estado de Chile firma, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, un acuerdo que se llama Acuerdo de Solución Amistosa. Lo pueden buscar por redes sociales, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí le entrega la educación de nuestros hijos, para que ustedes sepan, a los movimientos LGTBI. Ahí parte todo esto y por eso que se mete toda esta información dentro de los colegios. Así que es importante que ustedes busquen por redes y van a ver la cantidad de libros. Y hoy día vamos a analizar también, o vamos a mostrar por lo menos el último libro que se está entregando en los colegios o que se está pidiendo, porque esta es lectura no obligatoria, sino que paralela, ¿cierto? Para la educación complementaria, primero medio aproximadamente. Así es. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, ¿alguien puede instalar otra vez este detective en el museo sin mi consentimiento, por ejemplo? Mira, antes de que Carolina lo muestre, porque es terrible y es tremendo este libro que ella va a mostrar ahora, es importante señalar que de allí que el cristiano se instruya, porque hoy tenemos bajo la Constitución un parámetro que nos protege a los padres para educar a nuestros hijos conforme a nuestra preferencia, es decir, mis principios y valores por sobre otros. Pero eso estuvo en peligro con el cambio constitucional. Al cual tú también fuiste candidata, por ejemplo. Eso fue una motivación, me imagino. Por supuesto. Y también hay leyes que a veces se sobreponen a la propia Constitución. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo nos protegemos? Bueno, de allí también es que los cristianos sepan elegir para que haya gente que represente este mundo cristiano, este mundo de valores, que reconoce que hay un orden en la familia, donde los padres deben decidir y guiar a sus hijos y no a una persona externa, porque si no, entreguemos a nuestro hijo a cualquier persona y que le enseñen lo que sea, no. Así que, Carolina. Bueno, tú me preguntaste con respecto a qué es lo que es el derecho preferente de los padres para sus hijos. Así es. En la Constitución, artículo 19, numeral 10, inciso 2, dice que el derecho preferente es de los padres a educar a sus hijos. No es del colegio, no es del profesor y no es del Estado. Por lo tanto, es necesario que usted sepa esta información, porque si en el colegio de sus hijos están entregando algún material como este o alguna charla que tenga que ver con la sexualización de los niños, usted puede oponerse. Nosotros tenemos todavía algunos decretos, incluso en educación, el 327, en el cual usted puede echar mano y puede decir no, con mi hijo no se metan, porque ese es un eslogan que no tan solo es de un movimiento, sino que además lo manejamos todos, el con mi hijo no te metas. Entonces es necesario que usted sepa esta información, porque usted puede oponerse. Y está en la obligación el colegio de dejar a su hijo fuera de estas charlas o de estas actividades, porque son muy nocivas. Hoy día no estamos hablando de situaciones suaves, sino que hoy día estamos hablando de que incluso a los niños lo hacen hacer ejercicios en los cuales hacen comportamientos, ¿cierto?, que no corresponden. Y yo les quiero mostrar también un libro que se está entregando como lectura complementaria en los colegios, que es el No somos los Beatles. Si ustedes se fijan... Y no es de los Beatles. Así es, no tiene nada que ver con los Beatles. Nada que ver. Nada que ver. Y si ustedes se fijan, la carátula es muy llamativa, muy simpática, es una niñita con unos cachirulos. Con un color también... Un color muy llamativo. Muy fuerte. Así es. Y a muchos jóvenes hoy día les está interesando la lectura. Entonces, cuando uno dice, pucha, quiero regalar un libro, a mi hija le encanta leer, le encanta que le regale el libro. Imagínate que lo buscan por internet, ¿saben el valor que tiene esto? Un texto original. Bueno, los libros en Chile son caros, me imagino que es un valor elevado. Texto original, comprado directamente en Zigzag, 1.000 pesos. Nada. Wow. Lo que pasa es que Lo subvencionaron. Lo subvencionan, efectivamente. Entonces, alguien lo subvenciona. Alguien ve esta carátula y dice, qué bonito, Qué por lindo. 1.000 pesos lo voy a comprar, eso lo voy a regalar Estoy a mi buscando un sobrinito. obsequio para un adolescente. Así ¿Qué es. puedo llevar? Y esto le llega a las manos a nuestros adolescentes por 1.000 pesos. Y esto contiene zoofilia, habla de sexualidad en grupos, o sea, cosas totalmente fuera de lo que un niño tiene que leer. Realmente es aberrante. Aquí no estamos hablando de que somos, como decía Carol recién conspiranoicos, ni que estamos exagerando. No. Cuando usted lee este libro, uno que es adulto, uno dice, no puede ser. Yo no compraría este libro para leerlo. Imagínate lo que significa un niño de 13, 14 años que le da el primero medio, que se le entregue como lectura complementaria, por lo tanto hay una evaluación detrás, los jóvenes tienen que leerlo para que los evalúen, y levantamos una denuncia muy importante en la comuna de La Pintana. ¿Cómo llega esta denuncia? ¿Se contactan? ¿Sucede a lo mejor en tu círculo cercano? ¿Cómo se descubre? Esta y después hablamos de la otra igual. ¿Cómo se descubre? Bueno, a mí me pasa que mucha gente me escribe. Entonces, muchas cosas que denunciamos. ¿Recuerdan los cuadernos Colón? También, me acabo de acordar de eso. Así es, los cuadernos Colón también. Esa denuncia inicialmente no la levanté yo, pero fíjate que el video que aparece en TVN es el video que yo grabo en las redes.
y se viraliza. Entonces, de alguna u otra manera, Dios ha permitido que hagamos muchas denuncias y todas lleguen a buen término. Entonces, ¿qué pasó con este texto? Perdón, joven... Carolina, para los que no saben en casa, hace 1 año o 2 años, si no me equivoco, en los cuadernos Colón de los materiales que regala el Estado a los niños. Continúa nomás. Venía un instructivo justamente con un glosario donde hablaba de todo el LGTB, qué significaba, totalmente doctrinal, porque no tiene por qué aparecer eso, y se suponía que ahí tenía que ir un texto complementario acerca de la alimentación Sí. como de la nutrición, y lo eliminaron para poner toda una plantilla del movimiento LGTBI. Sí. Y ese es otro de los tantos antecedentes que estamos contando que van en la línea de la educación. ¿Cuántos que no sabemos a lo mejor? Exacto, Muchos. y estamos hablando de que los textos de Junaeb o este material, este cuaderno de Junaeb, está entregado para cierto grupo de estudiantes, ¿cierto? Me imagino que son los estudiantes prioritarios o estudiantes con distintas necesidades, donde pudiésemos incluso, después de la pandemia, nivelar lecturas, nivelar matemáticas, quizás hasta haber instalado un material mucho más ilustrativo, de otra índole, de reforzamiento matemática, historia. Tantas materias que pudiésemos estar fortaleciendo, nos encontramos en ese entonces que abulta nuestro repertorio con este material en la siguiente página, la tercera página, Sí. luego de la portada. Sí. Son temas también que han ido sucediendo y hoy nos encontramos con No somos los Beatles. No somos los Beatles. Esto, para que los papás tengan mucho ojo de lo que están leyendo sus hijos. Este texto me llega a mí en la denuncia de un joven muy conocido, Isaí Emanuel, que me escribe y me dice: tenemos un caso terrible en mi propia familia, en el cual mi primo le están haciendo leer este libro para dar un examen, y él empezó, un joven de 17 años, comenzó a leerlo y dijo: esto no puede ser. Concurrió a donde su abuela a decirle: abuela, esto no lo vamos a permitir que lo lea mi primo, y me escriben. Wow. Vamos a dejarlo en suspenso porque yo creo que esta parte, ¿cierto?, es muy interesante. Vamos a ir a un corte musical y les pedimos a quienes nos están viendo que nos esperen al retorno de este corte, porque vamos a seguir hablando un poquito más de cómo llega esta denuncia de No somos los Beatles a manos de Carolina Gárate. Volvemos. Dijeron todo ya se acabó, la prueba te venció y Dios te abandonó. Promesas del Señor nunca tienen plazo, mensaje negativo no es del Señor. No aceptes tu derrota ni te desesperes, confía en el Señor y no dejes tu cruz. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. Miras el reloj y ves pasar las horas y reclamas: oh mi Dios, cuánta demora. Hermanos, en la angustia que Dios te socorre, Él ya preparó un podio para tu victoria. Todos tus amigos que vieron tu prueba dicen: no va a vencer, Él se engañó. Dios promete y no olvida el que Él es fiel. Arrebata tu milagro y serás vencedor. La victoria llegó, la victoria llegó. Dios entró en la batalla y tu historia cambió. Llegó, llegó. Es tiempo de cantar, el de llorar pasó. Llegó, llegó. Tiempo de refrigerio, el desierto pasó. Llegó, llegó. Llegó con su poder y todo resolvió. Tu derrota ni te desesperes, confía en el Señor y no dejes tu cruz. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. La última palabra no la tiene el médico, ni el abogado la tiene Jesús. Miras el reloj y ves pasar las horas y reclamas: oh mi Dios, cuánta demora. Hermanos, en la angustia que Dios te socorre, Él ya preparó un podio para tu victoria.
victoria llegó, la victoria llegó. Dios entró en la batalla y tu historia cambió. Llegó, llegó, es tiempo de cantar, el de llorar pasó. Llegó, llegó, tiempo de refrigerio, el desierto pasó. Llegó, llegó, llegó con su poder y todo resolvió. La victoria llegó, Dios entró en la batalla y tu historia cambió. Llegó, llegó, es tiempo de cantar, el de llorar pasó. Llegó, llegó, tiempo de refrigerio, el desierto pasó. Llegó, llegó, llegó con su poder y todo resolvió. La victoria llegó, la victoria llegó, la victoria llegó. Tiempo de oración. Un programa para orar y reflexionar en la palabra de Dios. Lunes a viernes, desde las 11 de la mañana. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.15uno.cl. Somos el 15.1. Estamos de vuelta aquí en este espacio Fe Pública, donde llevamos nuestra fe a la influencia en los distintos espacios públicos, también en las distintas áreas de la sociedad. Aquí hablamos de contingencia, de actualidad nacional, siempre con una cosmovisión y una mirada cristiana. Tenemos mucho que decir y hoy estamos hablando un poquito de actualidad, pero también de educación, junto a dos grandes invitadas, Carol Espinaza, fundadora de UMICH y periodista, y también junto a Carolina Gárate, estudiante de Derecho, activista pro vida, pro familia y también conferencista. Antes del corte, estábamos conversando sobre estos libros que han llegado a distintos espacios, año tras año, a los distintos establecimientos educacionales, desde lo que fue Detectives en el Museo, ¿cierto? Pasando también por distintos manuales que fueron desde la edad parvularia. Y hoy, ¿cierto? Pensando de que quizás esto ya había quedado de lado, nos encontramos también con esta denuncia del libro No somos los Beatles, y Carolina vuelve, ¿cierto?, para contarnos de cómo llega a sus manos este testimonio. Carolina, ¿cómo llega esta denuncia de No somos los Beatles? Bueno, retomando que algún jovencito que es muy conocido, Isaí Manuel, que es un amigo nuestro, me escribe diciéndome que en su propia casa a su primo le llega este libro desde el colegio, una lectura complementaria, y él al darle una vueltecita nomás a las hojas se encuentra con una situación sumamente compleja con zoofilia, o sea, estimulación de la zoofilia, porque eso es lo que buscan ellos. Hablan de sexo en tríos, de sexo sin amor, dejando totalmente de lado la afectividad, que para la sexualidad humana es algo importantísimo. Entonces, cuando me cuenta él y me manda las fotos, primero yo comencé a buscarlo por internet para adquirirlo. Yo siempre adquiero los libros que a mí me dicen que tienen alguna cosa para yo leerlo directamente. Porque uno que ¿Recordemos el precio?
1.000 pesos, chiquillos. 1.000 pesos. Pero no lo vayan a comprar. No, por favor. Imagínense lo que significa un texto de esta calidad directamente de la editorial. 1.000 pesos. O sea, para un regalo, para la gente que le gusta leer, esto sería terrible que llegue a manos de nuestros hijos. Por A eso, las manos equivocadas. ojo con estos textos. Todo lo que a su hijo le haga leer en el colegio, primero usted investigue, averigüe. Entonces, aquí evidentemente hay una promoción a este tipo de textos y segundo, hay están poniendo dinero, si así hay que decirlo. Están solventando la publicación de estos textos a una venta bajísima. ¿Por qué? Porque quieren difundir esta información. Recordemos que en Chile los textos de cualquier tipo son carísimos. Así es, carísimo. ¿Cierto? Inclusive, quizás yendo a algo mucho más barrial, las fotocopias son carísimas. caras. Los libros son mucho más caros. Hoy Así adquirir un libro por 1.000 pesos, ¿cierto? Como Mira, poníamos el ejemplo ni- de ni recién, lo- es un perfecto regalo. Ah, Ni el así es. pirateado te cuesta eso. Así hoy. es, así es. Es verdad. Así que es como... O ni el usado, ¿cierto? El Ni el de la usado. reventa. Así Entonces, por supuesto que hay una intención detrás, una doble intención de ir promoviendo distintos contenidos que también son una alerta. ¿Qué pasa, Carol? ¿Qué pasa si alguna de las vecinas de nuestros televidentes se encuentra con este tipo de texto o con otro? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, hay que ponerse en contacto. Hay unas redes sociales ahí que están apareciendo porque a través de uno, de nosotros, de nuestro movimiento igual, podemos canalizar para orientarles. Hay abogados a veces que nos ayudan mucho y se puede denunciar. Se puede denunciar para averiguar y los padres a la vez pueden, como tienen todavía por constitución, se tiene el derecho preferente de educar a los hijos, los papás pueden también ir a la directora de manera amable, no hay que ir como enojado, pero decir, ¿sabe qué? Mi credo no va de acuerdo a lo que se está enseñando a este libro, yo le pido que cambie la lectura o que no participe de tal taller. Los padres hoy pueden hacer eso y eso hay que hacerlo. Voy a poner un caso hipotético. Si alguien dice, bueno, pero es que no hay otro libro para que lea el estudiante, ¿es así? No, no es así. No es así. Los colegios tienen opción. El Ministerio le entrega opciones de lectura. Por eso es que es peligroso y poner harto ojo cuando un texto de esto es el que se exige en la lectura. Eso hay que tener mucha atención porque no puede ser que el profesor no sepa el contenido. Entonces, cuando una mamá o un papá descubre esto, usted puede ir al colegio y pedir que le cambie la lectura, porque hay 3 alternativas. Y si dentro de esas 3 tampoco hay ninguna que a usted le guste, usted también puede eximir a su hijo de esa lectura y solicitar otra actividad. ¿Eso se puede hacer? ¿Sabes qué? Lo grave del texto es que el texto estimula tu cerebro. O sea, el ejercicio de leer no se compara a nada. Por eso que las pantallas no... Uno prefiere que lean incluso un libro en vez de una pantalla, porque se aplica un desarrollo neuronal distinto y te da una imaginación que no se compara a nada. Entonces, cuando tú vas leyendo una descripción tan explícita de algo sexual, es como ver pornografía. Sí. Entonces, cuando tú vas leyendo, el chico, uno dice, ya, pero una lectura. No, el chico al ir leyendo va imaginando, y al ir imaginando, él va incorporando en él cosas que no deberían de acuerdo a esa edad, incluso siendo adulto, porque la pornografía es adictiva. Entonces, hay adultos que dicen, bueno, pero yo veo, él lo decide, pero no es que sea saludable. Así es. Es como el que dice, voy a fumar, bueno, tú fumas, pero no es saludable. Entonces, lo mismo acá. Entonces, de alguna manera lo que buscan es despertar en los jóvenes algo que no debería ser despertado todavía según su edad, que no es el sexo en amor, como dice la Así es. Escritura y como debería ser en la humanidad, porque si no somos animales, y no somos animales, sino que es justamente despertar un sexo instintivo, almático, medio animalesco, que no tiene que ver con el amor de Dios, que el amor en el matrimonio, en la sexualidad y en una relación en pareja va en respeto, va con compromiso, va con madurez. Entonces, no están esas áreas todavía desarrolladas en el cerebro de un joven, adolescente. ¿A qué edad Así la denuncia, a qué edad corresponde? Primero medio. Primero 14, 14. 13, 14, 15, que más o menos es el rango de edad de... Tal cual, 13, Concordante a lo que tú señalabas, Carol, Sí. esta edad de adolescencia, ¿cierto? También de un despertar, en los jóvenes, en los adolescentes, donde también, ¿cierto? Pudiésemos estar ofreciendo otro tipo de lecturas. Hay tanto Hay material que pudiésemos ofrecer. Recordemos, Judith, que en Chile las estadísticas dicen que el 65% de las personas no entiende lo que lee. Por lo Además. tanto, debería incorporarse estos dineros, ¿cierto? Para que los jóvenes desarrollaran estas habilidades que son tan necesarias para el desarrollo de su futuro. No saben multiplicar.
Es una cosa tremenda. Pasan de primero, segundo hasta tercero básico sin saber leer. Y eso, al parecer, a nadie le importa. Pero esto sí que es importante meterlo en la mente de los niños. O sea, Hagamos una bajada práctica. ¿Qué puede hacer? Estamos en semanas de vacaciones, quedan unos días todavía, ¿cierto?, por delante para descansar en casa junto a, Bueno, a los niños. este lunes entran ya. Sí, algunos, Sí. ¿cierto? Quedan Dependen algunos- de los establecimientos, pero algunos consejos. ¿Qué pudiésemos decirle a aquellas mamás, a las familias que nos están viendo? Por ejemplo, si llega mi niño con los materiales a casa para estudiar, ¿qué es alguna sugerencia que pudiésemos entregar? bueno, primero revisar la lista que se le da a los colegios, porque los apoderados las manejan, la lista de las lecturas complementarias. Y echarle una miradita por internet, averiguar, buscar. Y segundo, los cuadernos de las actividades. Preguntarle a nuestros hijos, ¿qué actividades tienes en el colegio? ¿Qué hicieron hoy día? Porque hay muchas jóvenes que nos llegan a la casa contando. Y si uno no les pregunta, los papás no se enteran. Entonces yo creo que la comunicación entre padre e hijo es súper importante. Yo tengo 2 adolescentes todavía, una de 16 y una de 14. Entonces ellas llegan contándome situaciones a veces que son complejas y que yo también me ha tocado ir al colegio a hacer el respectivo reclamo. Y fíjate que hay mucha... hay que diferenciar. Una cosa es el profesor y otras cosas el proyecto educativo del colegio. A veces el profesor es el que decide poner un material que no va de acuerdo al proyecto educativo. Un buen chileno se arranca con los Se arranca con los tarros y fíjate que me tocó... Perdona, y yo lo voy a decir en lenguaje como profesora, eso se llama currículum oculto. Ya. ¿Ya? Bueno, me pasó. Cuando se entrega un contenido fuera de la malla curricular, perdón, o fuera del contenido o del proyecto, se llama currículum oculto. ¿Ya? Bueno, me pasó una situación compleja en el colegio. Yo fui a hablar con las autoridades superiores y fíjate que me agradecieron. Me dijeron, Oye, si no saben, a usted veces no viene a decirnos, la dirección a no la veces no habíamos sabe. sabido nunca. Entonces yo le dije, bueno, ojo, porque los profesores son quienes están la mayor parte del tiempo con nuestros hijos. En una sala de clase que nadie ve, que no sabe lo que ocurre adentro. Y hay que O sea, perder y el no miedo. no es para ponerlos malos, pero para estar alerta. Yo agregaría a los datos que dio Carolina el hecho de que nuestros propios hijos a veces son quienes nos advierten de lo que está ocurriendo. Sí. Entonces es muy bueno también conversar con ellos, enseñarles cuál es la verdad, que pueden haber cosas que les están enseñando, o sea, advertirles antes para que ellos identifiquen, porque a veces los niños son muy chiquititos y dicen, mamá, ¿sabes qué me están hablando de esto? Y uno dice, a ver, y ellos son quienes a veces nos alertan a nosotros los padres, entonces es bueno prepararlos para estos tiempos. Sí, y también nosotros, justamente las tres como madres, aconsejar a quienes nos están viendo a tener esta relación con nuestros hijos, a escucharles, como decía Carol, pero también a nunca olvidarnos de un consejo que el Señor nos da en su palabra: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, también nuestros hijos van a decir, hay algo que me están enseñando que no cuadra con lo que me enseñan en mi casa, Así es. con lo que yo aprendo en mi congregación, no cuadra con lo que nosotros creemos, mamá o papá. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra primera parte, que es instruirlos. Y ellos mismos van a comenzar a alertar. Y yo lo digo porque también yo les contaba en el corte que también me tocó una experiencia muy similar donde un familiar cercano me decía, me siento incómodo porque me están enseñando cosas que en casa no aprendemos. Y también vamos viendo esas alertas Así que nos van apareciendo. Y no perder el miedo, Judith. Sí. Hacer la invitación a los papás, las mamás, no tengan miedo, pierdan ese miedo de ir al colegio, de enfrentar esta situación y de denunciarla, porque es la única forma que se puedan tomar medidas, no hay otra. Si el papá, la mamá no denuncia, esto va a pasar adelante, va a seguir y van a seguir interviniendo los niños. Hablando de un poco de este miedo, ¿no? Que muchas veces cuando denunciamos este tipo de textos u otras cosas que como cristianas nos ha tocado denunciar, nos han tildado, ¿cierto?, de retrógrado, nos han puesto epítetos de distinto índole. ¿Han sentido miedo? Yo les pregunto porque Carolina fue candidata también, ha sido activista. Carol estuvo recién aquí en las elecciones recién pasadas como candidata a alcaldesa por la comuna de La Florida. ¿Alguna vez tuviste miedo de lo que te dijeran respecto de tu fe? La verdad que durante toda mi vida he sido motivo de burla de mi cristianismo.
Entonces como que tú te acostumbras al final y ya no le das importancia, porque bueno, en el colegio no tanto, pero en los trabajos se burlaban según lo que apareciera en la tele, ¿viste? Pero al final, cuando aprenden a conocerte y ven que tú eres de una sola línea, dicen, oye, qué bueno que tú eres así. O mira, al final se burlan o algo, pero cuando alguien tiene un problema, ¿a quién busca? A la cristiana, para que ore por ello, para que le entregue un consejo. Entonces, la verdad que es parte de nosotros, es parte de nuestra fe, a veces no agradarle a todo el mundo. O sea, es así, vamos a tener que aprender a vivir de esa manera. Yo te recuerdo en uno de los debates que fueron en las elecciones recién pasadas como de las pocas cristianas. Estabas en el debate en uno de los medios nacionales y ahí estuviste defendiendo firmemente no solo tus valores, también la postura que tú defiendes como cristiana, ¿cierto? De la ayuda al prójimo, de mayor seguridad y con valentía. Así que yo creo que eso es una de las características que tenemos también los hijos de Dios, que estamos aquí en un rol público de nuestra fe. Sí. Carolina, ¿cómo fue tu experiencia, sobre todo cuando denunciaste esto? Mira, ¿Cómo estuvo el temor? La verdad es que no. La verdad es que yo fui criada desde muy pequeña a no sentir miedo. Mi mamá siempre decía, aquí en la casa se habla de política, de fútbol y de religión, lo que en todas partes se decía que no se hablaba. Ese era un dicho. En la casa no se habla esta cosa porque era motivo de conflicto. Te preparó. Mi mamá sí, nos preparó de muy pequeñita. Pero fíjate que yo me convertí al cristianismo ya adulta, después de una depresión grande que yo tuve en el 2012. O sea, no hace tantos años. El año 2012 van 13 años que soy convertida al cristianismo. Entonces, cuando yo empecé a leer bien la Biblia, ¿cierto? Interiorizarme, ahí yo entendí de que ese espíritu de valentía lo ponía el Señor. El Señor dice que pone espíritu de valentía y no de cobardía. Entonces fui entendiendo que Dios había preparado mi vida desde pequeña para estar en esto. Y cuando ocurrió lo de Detective en el Museo, a mí me llamaron 2 personas el día anterior que yo fuera a Canal 3 a exponer este tema y me dijeron, no vayas, te van a hacer una encerrona, te van a ridiculizar, porque evidentemente a mí me estaban llamando para ridiculizarme como una cristiana evangélica retrógrada, ¿cierto? Una persona que no aceptaba las diferencias y que no avanzaba. Entonces yo dije, no, si me están llamando, me están invitando, yo voy a ir a dar la cara y hacer esta denuncia pública, y gracias a Dios, fíjate que se dio un muy buen resultado, porque primero yo nunca había estado en televisión y estuve ahí 1 hora en Canal 13 en el programa Bienvenidos, denunciando este libro Detective en el Museo, y ellos, pese a los ataques que yo recibí, yo nunca me salí de la línea en la cual yo iba a defender, y doy gracias a Dios por eso, porque pasó algo bien sobrenatural. El panel era un poco curvo, el mesón. Y fíjate que yo tenía una perspectiva sobrenatural, todo en cámara lenta. Wow. Tenía un tiempo de poder reaccionar a todas las respuestas, que cuando yo me acuerdo de ese momento se me paran los pelos. Porque yo oré antes, por supuesto, y le pedí a Dios que me pusiera Él ahí, que pusiera palabras en mi boca, porque uno como ser humano, ¿qué capacidad podría de estar ahí, de defenderse de esta gente que tiene tanto bajaje en televisión? ¿Y esa denuncia fue, perdón, el año? 2018. O sea, y tú entregaste tu vida a Cristo en el 2012. Sí, claro, ya tenía muchos años ya de lectura de palabras, de aprendizaje. No, pero para llegar a la televisión quizás en pocos años. Sí. Oye, ¿sabes qué? Recordando eso que dice Carolina, me hace acordar en el debate justamente que yo estuve en Megavisión y en CNN, y es impresionante lo que ella dice, porque yo veo la mano de Dios cuando uno se atreve. Es como David, que él se atrevió a enfrentar al gigante, y Dios le proveyó por esa valentía. Y no es que uno sea valiente, yo creo que Dios te empodera porque uno dice, no soy yo, es algo dentro mío que no me aguanto, pero yo tengo que decir que eso no es así. Porque yo me acuerdo que igual en el estudio me ubicaban al medio, justo me ubicaron al medio, al lado del conductor en las 2 oportunidades. Yo decía, ni siquiera tuve que buscar una posición para estar como más visible frente a las cámaras, porque estaba justo ahí y yo todo lo atribuía también a la mano de Dios. Sí. Y que como que caigas en gracia frente al conductor, entonces te da como más paz o permites hablar más con él. Yo eso veía ahí, la mano sobrenatural de Dios también todo el rato. Totalmente. Así que animar a la gente que se atreva más, porque sabemos más. Por ejemplo, yo admiro a Carolina, yo creo que ella es mucho más atrevida que yo y más valiente que yo. Yo realmente la considero así. Pero también te anima a ver a otro. Y dice, no estoy sola, hay otro más, y hay otro más. Así vamos y es lo que pasó con esto del estallido, que al principio nadie podía decir nada porque tú tenías miedo casi que te apedrearan. Pero ahora que han habido más voces diciendo, no estuvo bien, es como que
también más se atreven a hablar. Y yo creo que es importante la gente que nos ve, los cristianos, que se atrevan a elegir bien, porque todos los cristianos tienen que votar. Porque las votaciones son obligatorias, pero también a levantar una voz, a ser más valiente, no digo agresivo, digo valiente, que no es lo mismo, ¿cierto? Así es. Sino que en respeto, con mucha sabiduría, pero a decir lo que nosotros creemos y defenderlo. Así es. Así es, la palabra es clara y nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto? También esta valentía en nosotros para poder alertar, para también poder denunciar, ¿cierto? Siempre también desde una mirada del respeto, pero nosotros somos cristianos y defendemos nuestra fe. Llevamos dentro una transformación, hemos experimentado un cambio de vida, tenemos, ¿cierto?, otra mente. La Biblia dice que Dios nos ha dado la mente, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Por lo tanto, hoy día ya no pienso como pensaba antes. Antes quizás uno dice, bueno, a los niños que le enseñan lo que sea en la escuela. Si van a la escuela, el profesor sabe. No, nosotros hoy día cuidamos de nuestra familia porque hoy día tenemos otro pensamiento. Sí, ¿sabes, Judith? Y agregar a lo que tú dices, para que la gente lo entienda bien, que nosotros no estamos en contra de estas personas que a lo mejor viven su sexualidad de manera diferente. No, al contrario. O sea, a veces nos miran como que nosotros somos los que lo iríamos a atacar y no. Yo creo que si nosotros vemos a alguien o a alguna de estas personas que está sufriendo, que la están agrediendo, uno también tiene que ir a defenderla. Porque también el amor de Dios, que es misericordioso con nosotros, que también somos defectuosas, nos alcanza ese amor también para ellos. Lo que pasa es que cuando a ti te quieren imponer una ideología a ti y a tu familia, ahí es cuando nosotros queremos decir no. Porque las leyes se rigen para una mayoría, no para casos excepcionales. Totalmente. Y acá es cuando quieren usar ciertos casos excepcionales para imponer a todo un país una manera de vida, que ahí eso no es libertad. Y nosotros defendemos la libertad en la democracia. Sí. Bueno, hemos revisado estos casos. En la educación comenzamos este programa y hemos visto estos textos educacionales y también estamos hablando de la valentía que tenemos que tener para ir denunciando. Nosotros no nos podemos quedar callados, sino que tenemos que ir en defensa de nuestros principios y de nuestros valores. Hoy estamos conversando con dos grandes mujeres y para ir avanzando también yo quiero preguntarles qué es lo que se viene también este año. Yo sé que ustedes son mujeres activas, son mujeres valientes, ya hablábamos de los desafíos de dónde les ha tocado estar, ¿cierto? En televisión, como candidata. También Carolina fue candidata. ¿Qué se viene para este año 2025? Carol. Nos gustó ser candidata, po. Ya, quedó con gusto. ¿Se puede poco. decir, o no? Sí, está bien. Nos gustó ser candidata. La verdad es que viendo cómo está nuestro país, yo creo que a uno le da pena. Y por lo mismo yo quiero representar a aquellos cristianos, a aquella gente que creen aún en Dios, en el Distrito 12 como precandidata a diputada, que es La Florida, Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Entonces, los diputados pueden legislar, pueden supervisar y fiscalizar, ¿cierto?, los poderes del Estado, pero también representar a ciertas comunidades. Y yo creo que muchas de las cosas que nos han avanzado en nuestro país es porque nos ha estado la gente indicada en el Congreso. Y yo quiero representar a los cristianos en ese lugar. O sea, ¿puedes fiscalizar este libro? Por supuesto. El No Somos los Beatles. Sí, pues todo. O sea, necesitamos gente valiente, ¿cierto? Que pueda, por ejemplo, algo tan pequeño, comenzar a investigar por qué está tan económico. Averiguar quién está subvencionando tales cosas, todo eso, y para eso se necesita gente también que cree en uno y que también te impulse. Esto no es de uno solo, es de todos. Entonces, en Chile hay muchos cristianos. Cristianos evangélicos también hay un buen porcentaje, pero hay muchos cristianos también, en general a lo mejor de otro credo, pero todos creen en la familia, creen en Dios, creen en los hijos, creen en la vida del que está por nacer. Entonces llamamos a esos cristianos a que por favor en esta oportunidad, es una oportunidad que no vamos a volver a tener, que voten gente cristiana para que les represente en el Congreso. Y sabes, yo me he dado cuenta de algo, Carol, que no hay mayor defensa y con tanta valentía si no proviene de un cristiano. Así es. Y también me he dado cuenta de que esa coherencia está en los hermanos en la fe, porque de repente uno dice, ¿y por qué nadie denunció tal hecho de corrupción? Después, ¿cierto? Todo lo que ha salido a la luz en este último tiempo, y uno se va dando cuenta es que aquí también estaba,
Y en este otro lado estaba, y en este otro color político también estaban los mismos hechos. Que ahí te das cuenta que no es derecha, izquierda, centro, sino que el cristiano hay cosas que tú no puedes transar. Y hay valores que tú no vas a transar. Robar es robar. Aquí en la Quebrada del Ají. El que se roba el vuelto, el que salta el torniquete, todo es robar. Y uno no va a transar esos principios porque le tiene temor a Dios. Y eso es lo que hay que buscar. Gente que le tema a Dios. Entonces, en el Distrito 12, como precandidata a diputada, Carol Espinaza. Carolina, ¿cuáles son tus desafíos para este año 2025, lo que nos resta? Así es, bueno, contenta de poder tomar una vez más el desafío. Como decía Carol, nos quedó gustando el ser candidata, pero fíjate que Pero tú no fuiste candidata a la municipal. No fui, pero fui como constituyente, obtuve 7.000 votos allá en el sur, gracias a toda esa gente que me apoyó. Acá en Santiago fui candidata a diputada el 2021, también me fue muy bien, pero esto ha ido creciendo. Porque uno dice, ya, si yo no fui, ya no voy más. Pero fíjate que la gente te escribe y te dice, pero por favor, ahora preséntese, pero por acá, por su distrito, no vaya por otro. Así que decidí, bueno, y el Partido Social Cristiano, que me ha apoyado, por supuesto, a ser precandidata en el Distrito 9, como precandidata a diputada, porque creo que si como mamá común y corriente, en su momento pude denunciar estos textos y después me metí a estudiar Derecho porque dije que hay que meterse con todo y se logró sacar de circulación el texto detective en el museo porque tuve reunión con el ministro Gerardo Varela en ese tiempo, ministro de Educación, y se logró sacar. Yo dije, ¿cuánto más podemos hacer desde el Parlamento? Así que las comunas de Independencia, Conchalí, Recoleta, Renca, Huechuraba, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia, Distrito 9, precandidata Carolina Gárate, necesitamos sumar, necesitamos tener representación cristiana dentro del Parlamento. Y bueno, el Señor nos ha dado algunas herramientas hoy día que estamos poniendo a disposición de los ciudadanos, porque nosotros no buscamos los cristianos el poder para nosotros. Esa es la diferencia de la política que estamos acostumbrados a ver. Los parlamentarios, ¿cierto? En general, por supuesto, tenemos nuestros candidatos del Partido Social Cristiano que hacen un excelente trabajo y que se ve la diferencia, pero en general la política hay un tema de buscar el poder por una satisfacción personal. Nosotros no tenemos esa necesidad. Nosotros hemos hecho trabajo social siempre, queremos seguir ayudando a los ciudadanos siempre y de forma desinteresada. Porque está en nuestro ADN. Así es. Esto ha sido parte de nuestro programa Fe Pública, donde hablamos de actualidad, contingencia nacional desde una cosmovisión cristiana. Hoy con grandes mujeres que nos cuentan también su desafío para este año 2025. Mujeres de Dios, mujeres de fe, mujeres valientes que también van a tomar este desafío para este año como candidatas a diputadas. Conversábamos hoy sobre la necesidad de que en la educación también podamos levantar esta voz, y así lo han hecho Carol Espinaza y también Carolina Gárate. Chicas, palabras finales, muy breves para que podamos despedirnos de aquellos que nos han estado siguiendo en esta transmisión, en este espacio de Fe Pública. Carolina. Agradecer primero al Señor por la oportunidad que me da de poder seguir adelante en este camino que Él me ha trazado. Agradecer a toda la gente que me apoya. Ya me están escribiendo muchos pastores, obispos, he tenido un montón de reuniones, contenta porque ellos han visto el trabajo, han visto que hay una necesidad de ayudar al prójimo desde antes de ser candidata, desde mucho tiempo antes, por lo tanto ven la trayectoria que ha sido de corazón. Eso es lo que nosotros como cristianos hacemos, el trabajo desinteresado porque queremos de verdad ayudar al más necesitado. Así que solamente pedirles que nos ayuden a compartir estos programas, que nos ayuden en nuestras redes sociales, Carolina Gárate, porque necesitamos llegar allí al Parlamento para poder representar a los cristianos. Esa es nuestra idea, y no tan solo el mundo evangélico. A mí me apoya mucha gente que incluso no tiene nuestra fe, no es cristiana, pero tiene nuestros principios y valores y se da cuenta que el ataque a la infancia y a los valores hoy día es transversal. Así que a todos aquellos que quieran mantener esta cultura judeo-cristiana que hace bien a nuestro país, acuérdese de mí por allá, por las fechas de las Muchas gracias, Carolina. Carol, segundos finales para poder despedirnos. Segundos finales. Solo decirles, agradecer la invitación al programa y decirles que Dios le hace bien a Chile. Y aunque hay gente que tal vez no cree en Dios, siempre creen. Siempre hay una sensación en la vida de las personas de que hay un creador. Ese creador es Dios, finalmente. Y Dios le hace bien a Chile y nosotros queremos llevar no una religión, sino que llevar convicciones, principios, valores y ética al Congreso y representar a miles, a millones de personas que viven nuestra fe y que creen en Dios. Así que nos apoyen.
Así es, muchas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy. Tomándonos de las últimas palabras, las palabras finales de Carol, Dios le hace bien a Chile. Y sobre todo, Chile necesita de Dios. Así que seguiremos informando y levantando nuestra voz desde acá, desde Fe Pública, donde creemos con mucha convicción de que nuestra fe tiene que estar en todos los espacios de la sociedad y también, por supuesto, en nuestro país, que tanto necesita de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en la sintonía de Fe Pública. Nos vemos la próxima semana acá en el 15.1. Bendiciones.